La vida nos invita constantemente a tomar decisiones que definan quiénes somos y hacia dónde vamos. Pero en medio de las obligaciones, los sueños y los desafíos diarios, ¿cuántas veces nos detenemos a reflexionar sobre nuestro potencial para influir en los demás? El liderazgo no es algo reservado a quienes ocupan grandes puestos o tienen legiones de seguidores. Liderar es un acto cotidiano que comienza con la valentía de reconocer las cualidades únicas que ya posees y usarlas para crear un impacto, sin importar la magnitud del escenario. El liderazgo no es un don sobrenatural ni una serie de habilidades que se adquieren exclusivamente en aulas o seminarios. Es una chispa que nace en los momentos más simples, cuando eliges actuar frente a la pasividad, escuchar en lugar de imponer o construir puentes donde otros solo ven abismos. Este capítulo nos lleva de la mano por historias y ejemplos que demuestran que todos tenemos algo valioso que ofrecer, algo que puede inspirar, motivar y transformar. A través de los ojos de la experiencia diaria, nos adentramos en lo que significa ser líder desde el corazón, desde la autenticidad y desde la conexión con uno mismo. Cada persona tiene fortalezas ocultas esperando ser descubiertas, pero muchas veces, el miedo a no ser suficiente, el juicio de los demás o la propia indecisión frenan esa manifestación. Sin embargo, las cualidades de un líder están ahí, esperando que las reconozcas y les des espacio para brillar. Porque al final, ser un líder no significa tener todas las respuestas, sino estar dispuesto a buscar las mejores soluciones junto con los demás. En un pequeño vecindario, Amanda, una joven madre, descubría cada día cómo liderar desde el ejemplo. No se trataba de títulos ni posiciones, sino de pequeñas acciones que impactaban a quienes la rodeaban. Cuando su vecina María se enfrentó a una crisis financiera, Amanda organizó una colecta con los vecinos para apoyarla. Con empatía y decisión, demuestra que liderar es asumir la responsabilidad de una solución, incluso cuando no es tu problema. En su trabajo, las cualidades de liderazgo de Amanda surgieron al escuchar a sus compañeros, reconocer sus talentos y motivarlos a superar sus propias expectativas. Descubrió que su fortaleza estaba en conectar con las emociones de los demás, en ser un puente entre la confusión y la claridad. Aprendí que el verdadero liderazgo florece cuando te conoces a ti mismo y entiendes lo que puedes aportar. Esa autocomprensión la llevó a tomar decisiones basadas en valores sólidos, lo que inspiraba confianza. Amanda se convirtió en el ejemplo vivo de que el liderazgo no tiene un molde. Un día, al observar a su hija jugar, comprendió que su tarea principal era cultivar en ella el valor para ser auténtica. Como líder de su hogar, enseña que el coraje para ser quien eres es el primer paso para guiar a otros. No hay necesidad de buscar lejos. Las cualidades de un líder ya están dentro de ti. Solo hay que usarlas con intención. El miedo es el enemigo silencioso que muchas veces guía nuestras decisiones sin que nos demos cuenta. Se disfraza de prudencia, de inseguridad, de dudas y de postergaciones. Pero detrás de cada temor hay un mundo de posibilidades esperando a ser descubierto. Este capítulo nos invita a confrontar nuestros miedos, no como enemigos a los que debemos destruir, sino como maestros que nos desafiaban a crecer. Todos enfrentamos miedos, algunos son obvios, como el temor al fracaso o al rechazo, otros están profundamente arraigados en nuestra mente, como el miedo al cambio o a no ser suficientes. Pero en cada caso, el miedo solo tiene el poder que le otorgamos. Aquí, a través de relatos cotidianos, veremos cómo transformar esa energía paralizante en una fuerza que nos impulsa hacia adelante. Se trata de entender que el miedo no desaparece, se transforma cuando lo enfrentamos con valentía y propósito. Las herramientas para superar el miedo no están en un manual, ni vienen en forma de soluciones mágicas. Se construyen con cada paso que damos fuera de nuestra zona de confort, con cada momento en el que elegimos actuar a pesar del temor. Este capítulo nos sumerge en ejemplos prácticos y reales que muestran cómo el primer paso, aunque pequeño, puede marcar la diferencia entre una vida limitada y una llena de oportunidades. Porque al final, conquistar el miedo no es cuestión de fuerza, sino de decisión. David, un joven estudiante, luchaba con el miedo al rechazo.
Cada vez que pensaba en presentar un proyecto frente a sus compañeros, el pánico lo paralizaba. Un día, su profesor le pidió que compartiera un poema con la clase. En un impulso, David decidió enfrentarlo. Se preparó repitiendo en voz alta frente al espejo, recordándose que el miedo es solo una emoción, no un hecho. El día de su presentación, sus manos temblaban, pero decidió seguir adelante. Al terminar, el aplauso de sus compañeros fue un recordatorio de que superar el miedo no significa no sentirlo, sino actuar a pesar de él. Con cada experiencia, David construyó su valentía, descubriendo que el miedo disminuye cuando lo miras directamente. Las herramientas no siempre son físicas, a veces, son la persistencia y la confianza en el aprendizaje. En la vida cotidiana, vencer el miedo implica pasos pequeños pero constantes. Ya sea hablar en público, aprender algo nuevo o resolver un conflicto, cada victoria construye un camino hacia la libertad. David entendió que el éxito no estaba al otro lado del miedo, estaba en cada paso que daba para enfrentarlo. Dios. Una palabra que despierta tantas emociones como preguntas. Para algunos, es un refugio, para otros, un concepto lejano o irrelevante. Pero este capítulo no se trata de religión ni de convertirte en algo que no eres. Es una invitación a reflexionar, a detenerte en medio del ruido de la vida y preguntarte, ¿qué hay más allá de lo que veo? Porque lo interesante en Dios, incluso si no crees en Él, es que representa algo que trasciende, algo que da sentido a lo que parece caótico. En la vorágine de la vida cotidiana, es fácil perder de vista la magia que nos rodea. Cada amanecer, cada risa, cada acto de bondad es un recordatorio de que hay algo más profundo en el juego. Tal vez no lo llames Dios, tal vez lo sientas como energía, como conexión, como propósito. Pero lo importante no es el nombre, sino la experiencia. Este capítulo te llevará a lugares donde esa conexión se hace evidente, incluso en las cosas más simples. Explorar lo interesante en Dios no significa aceptar una doctrina, sino abrirte a la posibilidad de que hay algo más allá de ti, algo que te invita a ser mejor, a ser más consciente, más agradecido. Incluso los momentos de dolor y pérdida adquieren un nuevo significado cuando los ves a través de esta lente. No se trata de ignorar el sufrimiento, sino de encontrar en él un propósito, un aprendizaje, una chispa que te impulsa a seguir adelante. A través de ejemplos llenos de humanidad, este capítulo te mostrará que lo espiritual no es exclusivo de quienes tienen fe. Es un terreno que todos podemos explorar, porque todos, en algún momento, hemos sentido la necesidad de algo más. Una fuerza, un significado, una conexión. Y es en esa búsqueda donde encontramos lo mejor de nosotros mismos. Porque al final, lo interesante en Dios no es lo que Él puede hacer por ti, sino cómo puede inspirarte a hacer más por los demás y por ti mismo. Carla nunca había creído en nada más allá de lo tangible. Para ella, lo espiritual era una construcción ajena. Sin embargo, durante un viaje a la montaña, quedó maravillada ante la inmensidad del paisaje. Sentada en una roca, sintió una conexión inexplicable con algo más grande. No necesitaba llamarlo Dios, pero ese instante le recordó lo pequeño que era frente a un universo infinito y cómo, al mismo tiempo, formaba parte esencial de él. En su vida diaria, Carla comenzó a encontrar momentos de gratitud. Al ver a un niño sonreír o ayudar a alguien sin esperar nada a cambio, descubrió que lo interesante en Dios no era un dogma, sino la búsqueda de propósito, de significado en las acciones simples. Incluso para quienes no tienen fe religiosa, existe una magia en reconocer que hay algo más profundo que nos conecta. Carla aprendió que explorar esta dimensión no requiere etiquetas ni rituales. Es una invitación a reflexionar, a detenerse un momento y escuchar el susurro de la vida misma. Así, entendió que lo espiritual no siempre tiene que ver con la fe, sino con el sentido de trascendencia en lo cotidiano.